Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la pasión superíndice 3N y los giros inesperados nunca faltan. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que seguro los dejará sin aliento, porque vamos a hablar de infidelidades, corazones rotos y, por supuesto, de esos consuelos que nos hacen suspirar. Prepárense porque hoy, la caldera turca va a explotar. Si eres de los que disfruta de un buen drama, de esos amores imposibles y de esos secretos que se desvelan a cuentagotas, este es tu vídeo. No se muevan porque esto se pone muy, pero muy interesante. Y antes de empezar, recuerden que pueden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a ello. Hoy vamos a desmenuzar un tema candente, la combinación superíndice 3N explosiva de traición superíndice 3N y consuelo en algunas de las series turcas populares. Vamos a hablar de esos personajes que nos han hecho sufrir, de esas parejas que nos han ilusionado y de esos nulos amorosos que nos tienen al borde del asiento. En concreto vamos a explorar el escándalo del corazón superíndice 3N, Hande Hakan y el inesperado consuelo de Kerem Ercel. Una historia que nos dejará boquiabiertos. ¿CU superíndice 3 llegamos a este punto? Copyright Series nos muestran estas situaciones tan dramáticas. Prepárense un buen té turco que hoy nos vamos de maratón de dramas. Y no solo eso, vamos a indagar en el por qué estas historias nos fascinan, el poder de la narrativa turca y cómo se entrelaza con nuestra propia necesidad de encontrar consuelo en el caos del amor y la vida. Empecemos por lo ese candente, la historia de Hande Hakan y Kerem, aunque es importante aclarar que nos referimos a la especulación superíndice 3N y el eco que tienen estos nombres entre los fans, y que no necesariamente corresponden a la vida real de los actores. En realidad es una construcción superíndice 3N basada en la intensa química que vemos en pantalla y en los anhelos de los seguidores por un romance que trascienda la ficción superíndice 3N. Si bien es cierto que en el mundo de las series turcas las infidelidades y los amores complejos son un pan de cada día, vamos a centrarnos en la sensación superíndice 3N que generan entre los espectadores, ¿qué pasaría si? Y es que es imposible hablar de estos temas sin mencionar, por ejemplo, a la serie Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta, que catapulta a la fama a Hande Ercel y Kerem Bürsin como Eda y Serkan, una pareja que enamoró al mundo entero. Esta serie, aunque catalogada como comedia romántica, tiene una profundidad dramática que a veces pasa desapercibida. La historia narra el peculiar romance entre Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, quien le ofrece una beca con una condición superíndice 3N, simular que son novios. Lo que comienza como un contrato se convierte rápidamente en una vorágine de sentimientos encontrados. El detonante de la trama, en cierto punto, es la aparición superíndice 3N de otros personajes que amenazan la relación superíndice 3N principal, generando celos, malentendidos y sutiles infidelidades emocionales, no siempre físicas, pero sí de corazón. Por eso, la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem traspasó las pantallas, algo que sin duda alimentó la imaginación de los seguidores sobre posibles relaciones fuera de la ficción. ¿Por qué copyright es relevante para este tema? Porque en la serie, tanto Eda como Serkan sufren el engaño, la traición y las idas y vueltas que nos hacen pensar en ese consuelo que a veces solo un hombro amigo, o incluso el enemigo de la historia, puede ofrecer. En este caso, Kerem, como Serkan, siempre estuvo ahí para Eda, la salvó de las garras del desamor en innumerables ocasiones. Y aunque la serie se cataloga como comedia romántica, la realidad es que el drama, los malentendidos y la infidelidad son ingredientes clave. Si se fijan, la química de los protagonistas hace que la línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad sea a veces muy delgada, alimentando los rumores y especulaciones de la vida real. La habilidad de los guionistas para jugar con estas dinámicas emocionales es lo que nos mantiene enganchados. No solo se trata del romance, sino también de la vulnerabilidad de los personajes y su lucha por encontrar la felicidad. Pero no nos quedemos solo en Senkal Kapm. Para entender el concepto de la traición y el consuelo en las series turcas, tenemos que hablar de otra producción muy popular, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie de drama romántico nos sumerge en la historia de amor entre Kemal y Nihan, una pareja que se ve separada por las circunstancias y por las ambiciones de sus familias. Los protagonistas son Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. La trama se centra en el amor prohibido de Kemal y Nihan,
quienes sufren las consecuencias de la diferencia de clases sociales y los oscuros secretos familiares. Nian se ve obligada a casarse con un hombre malvado, Emir, para salvar a su hermano. Por lo que su vida se convierte en un infierno de infidelidades emocionales y traiciones. Es aquí donde entra en juego el consuelo, aunque no necesariamente en forma romántica. Kemal regresa a la vida de Nian para vengar su pasado, pero en realidad lo que busca es consolar a su amada, aunque sea de lejos, convirtiéndose en un protector silencioso, en una figura que vela por su bienestar. La serie nos muestra una forma de consuelo muy particular, la de proteger a la persona amada del sufrimiento que le genera su infiel esposo. Los protagonistas lidian con traiciones, deslealtades y decepciones de todas las formas posibles, convirtiendo la historia en un carrusel de emociones que atrapa al espectador. Kara Sevda es un claro ejemplo de cómo la infidelidad puede ser un detonante para una historia de amor y venganza, y cómo el consuelo, aunque a veces llega tarde o de forma poco convencional, es un elemento fundamental para la superación. El drama turco no se anda con chiquitas y siempre nos lleva al extremo de la pasión superíndice 3N, la tristeza y la alegrúa, explorando las zonas grises de la moralidad y mostrando cómo el amor puede coexistir con el odio y la venganza. La serie además profundiza en las consecuencias de las decisiones impulsivas y cómo éstas repercuten en el destino de los personajes. Siguiendo esta línea de traiciones y consuelos, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que, aunque tiene ya sus años, sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas. Esta producción superíndice 3N es un drama romántico protagonizado por Beren Saat, Van Tatlı y Selçuk Yöntem. La historia se centra en la joven Biter, quien se casa con un hombre mayor, Adnan, para escapar de la pobreza y los fantasmas de su pasado. Pero la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la casa desata un torbellino de pasiones y deseos prohibidos. Biter y Belul se entregan a un amor prohibido que termina con la traición superíndice 3N de la confianza del esposo y el sufrimiento de todos los involucrados. En esta serie el consuelo se confunde con la infidelidad, ya que Belul representa para Biter una escapatoria a la infelicidad de su matrimonio, a la vez que él mismo también busca un consuelo a sus propios demonios internos. Aquí la traición es un plato fuerte y el consuelo una falsa promesa, porque al final todo termina en tragedia. Aşk Memnu nos muestra el lado más oscuro del deseo y la infidelidad, y cómo el consuelo puede ser una trampa mortal. Si buscamos emociones fuertes y amores prohibidos, esta es una de esas series que te dejará sin aliento, y con ganas de Moon S. Lo interesante de esta serie es que te hace reflexionar sobre el dolor, el vacuo y las consecuencias de las decisiones impulsivas, y sobre cómo la búsqueda desesperada de la felicidad puede llevar a la destrucción. Además, la serie explora las complejidades de las relaciones familiares y cómo los secretos y las mentiras pueden corroer los cimientos de una familia. Y como no hay dos sin tres, sigamos con otro dramón de infidelidades, esta vez hablemos de Kuzey Güney, o Kuzey Güney, Dos hermanos y un destino, una serie que nos sumerge en la historia de dos hermanos muy diferentes, Kuzey y Güney. La serie es un drama familiar protagonizado por Can Tatlı, Burak Gülsoy y Öykü Karayel. Kuzey es impulsivo y rebelde mientras que Güney es ambicioso y calculador. Ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre, y eso desata una guerra entre ellos. La trama se complica cuando un accidente automovilístico cambia el destino de los tres, y las infidelidades, los secretos y las traiciones se convierten en una constante. Kuzey, siempre protector y leal, busca consolar a Cemre, quien se siente atrapada entre el amor de los dos hermanos. Aquí vemos cómo el consuelo se convierte en una forma de amor silencioso, de cuidado y de protección, pero también de conflicto y de desengaño. La serie es un drama familiar que nos muestra los matices de las relaciones fraternales y sentimentales, y cómo la infidelidad y la traición pueden generar un caos total. Es un ejemplo de cómo el consuelo puede llegar en forma de apoyo incondicional, pero también puede ser un arma de doble filo. La serie además aborda temas como la culpa, el sacrificio y la redención, mostrando cómo los errores del pasado pueden perseguir a los personajes en el presente. Ahora bien, volviendo a nuestra premisa inicial, al escándalo de Hande Hakan y Kerem, aunque insistimos en que no se trata de una noticia confirmada, es interesante ver cómo se traslada este tipo de dramas a la vida real, a la especulación y a la imaginación de los espectadores. Los fans, al ver la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam, fantasean con la idea de que su relación en la vida real sea tan apasionada como en la ficción. Este Fenu superíndice 3- no es exclusivo de esta pareja,
y es que todas las grandes historias de amor de las series turcas generan este tipo de debates y de rumores. Y es que en el fondo todos buscamos ese consuelo en el que el amor verdadero triunfe sobre todas las adversidades, incluso sobre la infidelidad. Queremos creer que las parejas de nuestras series favoritas tendrán su final feliz, tanto en la ficción como fuera de ella. Las series turcas nos muestran el lado ese humano de las relaciones, con sus virtudes y sus defectos, y nos permiten soñar con ese amor incondicional que nos rescata de la soledad. La figura del consolador emerge como ese protector que ofrece apoyo, comprensión superíndice 3NI, en muchos casos, un amor verdadero que ese ayu de la infidelidad. Es el hombro donde llorar, la mano que te levanta y el amor que llega para quedarse. Por eso este tipo de historias nos siguen atrapando y nos hacen soñar con un final feliz. La capacidad de las series turcas para generar estas conexiones emocionales con el público es lo que las ha hecho tan populares a nivel mundial. No solo se trata de entretenimiento, sino también de una forma de explorar nuestros propios miedos y anhelos. Además, estas series no temen abordar temas tabú y mostrar la complejidad de las relaciones humanas, incluyendo la infidelidad, la traición y el perdón. Los personajes no son perfectos, cometen errores y sufren las consecuencias de sus acciones, lo que los hace aún más cercanos y reales para el espectador. Y es precisamente en esta imperfección donde encontramos la belleza y la profundidad de estas historias. No se trata de cuentos de hadas con finales felices predecibles, sino de dramas que reflejan la realidad con todas sus complejidades. El consuelo en este contexto no es solo una solución romántica, sino también una forma de sanar heridas emocionales y encontrar una nueva esperanza. La figura del consolador puede ser un amigo, un familiar o incluso un nuevo amor, lo importante es que ofrece apoyo y comprensión en momentos de crisis. Y es que en el fondo todos buscamos un refugio en el que podamos sentirnos seguros y protegidos. En definitiva, el tema de la infidelidad y el consuelo en las series turcas es un tema recurrente que nos permite explorar la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto ejemplos de traiciones dolorosas, de amores imposibles y de consuelos inesperados, pero todos tienen algo en común, nos hacen reflexionar sobre la importancia del amor, la lealtad y el perdón superíndice 3N. Ya sea en Senkalkam, Karasevda, Askmemnu o Kuzey Guney, todas estas series nos muestran que el camino al amor verdadero está lleno de obstáculos, pero que al final siempre hay una luz al final del túnel. Y si esa luz llega en forma de un querer mercel, pues mucho mejor. La habilidad de los guionistas y actores para transmitir estas emociones es lo que hace que estas series sean tan adictivas. Nos sumergimos en las historias, sufrimos con los personajes y celebramos sus victorias, creando una conexión emocional profunda que trasciende la pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que pueden dejarnos sus comentarios y contarnos qué copyright les parecen estas series, si alguna los ha dejado sin aliento y cuál ha sido su personaje consolador favorito. Queremos saber cuáles son sus opiniones y si también se han dejado llevar por la magia de estas historias. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas. Y sigan soñando con esas historias de amor y consuelo que nos hacen vibrar el corazón.